Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por este espacio que nos estás dando de poder hablar sobre lo que es VIH en el mundo y específicamente en Paraguay. Hoy, Han pasado, te escucho, abogado. sí, hoy justamente conmemorábamos el Día Internacional de la Respuesta al VIH. Preferimos llamarla una respuesta Ujú. al VIH porque cuando hablamos de lucha, lo que enfocamos es que existe un enemigo detrás de esa problemática y en verdad es que ninguna persona que vive con VIH es un enemigo de nadie. Doctor, durante 40 años estabas comentando, por año, ¿cuántos casos ya registró Paraguay en el año 2000, el año pasado, por ejemplo? Porque me supongo que todavía no hay una estadística ya cerrada para este 2022. En el año 2021, ¿cuánto se registró, Tenemos, doctor? bueno, penosamente todavía no tenemos un informe de cierre preliminar, hubiera sido ya importante porque estamos en el 2022, pero tenemos estadísticas oficiales que son del PRONACIDA, que ha hecho un cierre a octubre de este año y están registrando, por lo menos han informado que ya han registrado 1.318 personas que han salido con un diagnóstico positivo a VIH, de los cuales de ese conglomerado de personas, 229 aproximadamente cuando se hicieron el test ya estaban en estado de SIDA. Sí. Lo que quiere decir más o menos que de cada 10 personas que fueron registradas, 2 ya estaban en etapa de SIDA y esto implica que llegamos tarde con estas personas. Llegamos tarde, decía, no todo entonces llegamos o llegan las personas a la etapa de SIDA. Sí, me gustaría aclarar un poco sobre eso, porque Sí. nosotros de la sociedad civil hablamos de que estamos cursando en realidad por 3 epidemias. La primera hace 30 años que era la epidemia del SIDA, porque toda persona diagnosticada con VIH básicamente era una sentencia de muerte porque no había una medicación y de forma focalizada, en principio pareciera que afectaba a las personas de identidad distinta, orientación sexual distinta, es decir, a los gays. Sí. Sin embargo, esto con el tiempo fue avanzando, se descubrió a través de la medicina y esto se convirtió en una enfermedad crónica que podía ser tratada y controlar el virus del VIH dentro del cuerpo del ser humano. Ajá. Y finalmente tenemos hoy en una tercera epidemia, digamos, que es la epidemia del estigma y discriminación que sufren estas personas que viven con VIH. Porque la epidemia de lo que es el estigma y discriminación muchas veces no la podemos controlar a través de normas o leyes, sino únicamente a través de la educación y la formación e información que tenga una fuente veraz y científica. Sí, Y sí, sí, sí. cuando hablamos de fuente veraz y científica es que acá al 2020, hoy día en Paraguay, ya nadie puede morir por un estado de SIDA porque alguien que es diagnosticado puede ser medicado y salir de esa etapa. Entonces, la etapa del SIDA ya no es una sentencia de muerte. Más de 100 casos de denuncias por caso de discriminación recibieron ustedes según la estadística que hoy van a estar también informando en la conferencia de prensa, abogado, ¿verdad? Sí, así mismo es. En un promedio de por mes 4 denuncias que tienen que ver con la violación por discriminación por el estado serológico, un promedio de 3 denuncias por mes como consecuencia de la violación o divulgación del estado serológico. Y esto está regulado en la ley 3940, Sí. que prohíbe que se discrimine a las personas que viven con VIH, que prohíbe que se divulgue su estado serológico y que no se le puede obligar a nadie en Paraguay desde el 2009 a realizarse el test de VIH. El test de VIH es voluntario. No te pueden despedir de tu trabajo por vivir con VIH, no te pueden negar porque hay una ley que prohíbe no estudiar en un espacio público, no te pueden discriminar en la sociedad por vivir con VIH y existe una ley que las personas que son afectadas pueden usar para solicitar la reparación de la violación de esos derechos. Pero también es importante ir resaltando que en estos últimos tiempos también registramos situación de discriminación a personas que no viven con VIH, pero que sí están motivados en una idea errada de que, o porque tiene un amigo que vive con VIH, también él entonces vive con VIH porque tenemos el tabú de que
todavía de que si el mosquito le pica a alguien puede picarte a vos, de que si tomaste tereré con él entonces te va a transmitir VIH, y eso no es cierto. Médicamente está probado de que la manera en que se transmite VIH es una vía sanguínea, la otra es de madre a hijo, Sí. nunca de padre a hijos. El padre no puede transmitir VIH a los hijos, solamente la madre, pero hoy la medicina permite que una madre que vive con VIH pueda embarazarse y tener un hijo o una hija que nazca sin transmitirse el VIH. Y la última forma en que puede transmitirse el VIH es en las relaciones íntimas sin protección. Es importante aclarar eso, sin protección. Y esta es la que más abunda hoy día en la estadística. El 95% de todas las nuevas infecciones que se van registrando en Paraguay sobre VIH tiene que ver con la no protección, es decir, las relaciones íntimas sin protección. Y de ahí también es muy importante recalcar que el Estado tiene una obligación de garantizar educación sexual integral a todos los habitantes de la República, y con más razón a aquellos más vulnerables. En este caso, ¿quiénes son mucho más vulnerables actualmente? Los niños, niñas y adolescentes que van a iniciar esto que en nuestra cultura aparentemente cualquier persona llegada a una etapa va a ejercitar el derecho a la sexualidad. Eso no es discutible, es decir, todos pasamos por este periodo. Pero, por supuesto, si el Estado nos brindara de herramientas, de información, de conocimiento, sabemos que ese conocimiento puede evitar muchísimas veces la transmisión de VIH. Doctor, estaba diciendo que nos falta la ESI, la educación sexual integral. Ahora, ¿manejan en esta estadística también si los casos que fueron diagnosticados son de adolescentes, de jóvenes más, en su mayoría o no? Mira, tenemos penosamente entre 5 y 9 años, creo que en las estadísticas, me estaré equivocando tal vez 1 o 2 nada más, pero entre las estadísticas estamos hablando de entre 5 y 9 años, de un promedio de 2 personas, de 10 para arriba estamos entre 6, y entre la niñez y adolescencia tenemos aproximadamente 67 casos estadísticamente hablando. Las personas tenemos una capa de alta productividad en una franja etaria. Pero, sin embargo, estas personas que viven con VIH no pueden acceder al sistema laboral formal porque se les exige todavía el test de VIH como una condición para trabajar. Y eso está prohibido por la ley 8940. Doctor, entonces básicamente está muerta las leyes, lo que está escrito en esta ley 3940, si al final se hace lo que quiere nomás otra vez. Bueno, tenemos ahí un gran problema, mi apreciado, es que de una investigación que se estuvo haciendo a través de los índices de estigma y discriminación que se actualizaron en este año y se estaban publicitando, es que salta que un 93% de las personas que sufrieron discriminación no quisieron formalizar su denuncia. Y nuestra ley no permite una denuncia anónima y la persona afectada lo debe presentar. Para cualquier persona que tome la decisión de tener intimidad, lo primero es que debe de usar protección. Ahora bien, el PrEP no es el sustituto al preservativo, doctor. No, el PrEP no es ningún sustituto al preservativo. Lo que hoy día tenemos con mayor grado de probabilidad de evitar una transmisión es el preservativo. Y también debo aclarar, el preservativo bien usado, porque el preservativo tiene un estándar del 98% de efectividad, pero depende de un 2% de su uso. Es decir, que el preservativo también tiene información que está agregada y que debe usarse conforme dice ahí, porque si no, no va a tener la efectividad que se requiere. Eso por un lado. El PrEP no reemplaza. El PrEP es una práctica, todavía no es una política de Estado, es una práctica que lo que hace es, hoy día en el ámbito médico, es facilitarle a las personas serodiscordantes o personas que tienen, digamos, parejas que viven con VIH. Abogado, ¿por qué lo que es tan difícil encontrar una cura a esto hasta el momento, en pleno siglo XXI ya? Y bueno, puede ser el tema de los intereses, porque si miramos un poco,
retrotraemos al pasado. Cuando estaba en la época de la epidemia del SIDA, Ujú. mayoritariamente las personas que morían era conocida como la peste rosada y en mayoría los que fallecían eran personas gays, homosexuales y que eran ya desde ese entonces vistos como un problema para la sociedad. Entonces no le importaba mucho, básicamente, de una manera de decir a la sociedad, a los estados, que se muriesen. Al contrario, algunos decían que estaban felices porque se iban a terminar esta población. Ajá. Sin embargo, cuando vemos que la enfermedad se convierte en crónica porque ya hay una medicina y se descubre que el VIH también afectaba a las personas que se declaraban, entre comillas, heterosexuales y no tenían prácticas fuera de lo culturalmente aceptado, es que Ujú. empezó la medicina a tomar ahí, a decir, bueno, también le afecta a otra población, que es nuestra población, entonces empezaron a invertir. Ajá. ¿Ya hubo en Paraguay algún caso de sanción a alguna institución? Sanción como a una institución, no, pero hemos conocido que en el caso en el sistema de salud, algunas actitudes que fueron denunciados como discriminativos llegaron a una sanción en sede administrativa. Ujú, Y sí. desde el centro de denuncia nosotros ofrecemos apoyo, monitoreo, seguimiento de carácter gratuito y confidencial para todas las personas que necesiten. ¿Cuál es el contacto del centro, doctor? Pueden encontrarnos a través de las redes sociales, centro de denuncia, a través del Facebook, pueden enviarnos, llamarnos al asterisco 3535. Si ingresan vía web en la red de ONG que trabaja VIH, es un espacio donde está tu abogado en casa, donde hay una atención 24/7. Muchísimas gracias, doctor. Por favor, a ustedes y a las órdenes cuando quieran.